Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Ahí está el verso 13, que es donde básicamente vamos a empezar nuestra enseñanza. Dice el verso 13 de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Declaramos, Señor, que no hay nada en nosotros que tenga méritos para que usted nos visite, nos hable, nos ilumine y nos bendiga. Pero nomás dependemos de su gracia que hace posible que nuestra desgracia sea cambiada y transformado por su poder y gracia podemos recibir bendiciones de lo alto. Rogamos, Señor, su ayuda, que nos dé entendimiento para entender y humildad para aceptar su palabra y gracia para obedecerla. Pido su gracia para aquellos que estén aquí que no son salvos todavía, que no se han entregado a usted, que usted no es su salvador y que ellos no están seguros que si su destino eterno es el cielo aún, hoy arreglen eso para siempre en sus almas. Pedimos tu gracia y tu ayuda para gloria suya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Dios que marchen. Es lo que Moisés le dijo al pueblo. Piensen por un momento en la pregunta que voy a hacerles. ¿Demanda Dios obediencia ciega de parte del humano? En otras palabras, ¿demanda Dios que le obedezcamos a ciegas o no? Algunos dicen así, otros dicen no y otros no sabemos. ¿Habrá alguien en la Biblia que le ha obedecido a Dios a ciegas? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no sé si usted sabe quién es esa persona que le obedeció a ciegas. Pero aquí hay un pasaje en Hebreos capítulo 11 que lo deja a uno pensando. Dice Hebreos capítulo 11 y el verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahora, no sabía a dónde iba, pero ¿sabría quién le habría llamado? Interesante. Cuando llega usted a Génesis capítulo 12 y en el verso 1 tiene el dato histórico, donde Dios le dice a Abraham que salga. Pero en el verso 7 del mismo capítulo dice que Jehová se le apareció y le dijo, en el verso 7 está el detalle, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Ahora, en el capítulo 11 dice que Jehová había llamado a Abraham. Es interesante, por eso te dije, hay que pensar esto, porque es interesante ver cómo a través de las Sagradas Escrituras, Dios llama. Por ejemplo, hizo lo mismo con Isaac en capítulo 26 de Génesis, capítulo 2 y capítulo 26, verso 2 y verso 4. Cada vez que Dios le dijo a ellos, hagan esto, siempre le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Después, cuando habló con Isaac, cuando habló con Jacob en el capítulo 28,
le volvió a decir, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y así es como él se identificó. Ahora otra pregunta. ¿Hay más personas obedeciendo a Dios hoy o hay más desobedeciéndole? ¿Qué piensan ustedes? Hay más desobedeciéndole, ¿verdad? Ahora, no es porque Dios no se haya dado a conocer. No, porque Dios se ha dado a conocer. Entonces, ¿por qué es la desobediencia? Porque simplemente así somos. Nuestro orgullo natural no quiere aceptar que alguien, aún Dios, nos diga qué hacer y qué no hacer. Y con eso usted y yo estamos confrontados en este año. Cada uno de los aquí presentes tendrá que decidir y tendremos que decidir si vamos a hacer este año lo que Dios dice o lo que nosotros decimos. Cada uno de nosotros va a decidir en este año y ya está decidiendo si este año vamos a hacer lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos. En la porción que tenemos aquí como base para la enseñanza, tenemos al pueblo de Israel sin muchas opciones. Enfrente de ellos tienen el mar con toda su violencia. Y a espaldas de ellos dice el verso 10 del capítulo 14 de Génesis, que estaba el ejército de los egipcios, estaba Faraón con su ejército. Así es que atrás un ejército y enfrente un mar. No hay armas para defenderse. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué oras? ¿Por qué hablas conmigo? Dile al pueblo que marche. Así es que Moisés viene y le dice al pueblo, dice Dios que marchen. Y la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a marchar? ¿No ve que enfrente está el mar y afuera y detrás vienen los egipcios? ¿Hacia dónde vamos a marchar? ¿Qué vamos a hacer? En el caminar de nuestra vida, porque todos marchamos, vamos a encontrar situaciones así, donde parece que no hay muchas opciones. Hay un enemigo que enfrentar y obstáculos que vencer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Qué haremos? ¿Cómo enfrentaremos tales situaciones? ¿Qué dice Dios? Dios dice que marche. Eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios le dijo a Moisés y es lo que Moisés le dijo al pueblo. Diles que marchen. Y es lo que queremos aprender hoy. Hay que marchar porque Dios lo dice. Hay que marchar porque Dios lo dice. Dice el verso 14. Diles que marchen. Debemos de marchar confiando en sus promesas. Debemos de marchar confiando en sus promesas. Debemos de confiar en sus promesas. ¿Cuáles promesas? Verso 17. Note lo que dice verso 17. Dijo que Dios dice, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Bueno, eso no es de mucho ánimo. Entonces, ¿en qué me ayudas? Pero luego le continúa diciendo, yo me glorificaré en Faraón. Y además de eso, en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Moisés le dijo al pueblo también en el verso 13, esos egipcios que ahora veis, nunca más los veréis. Entonces, la marcha era confiando en sus promesas. Ahora, recuerden esto y recordemos estos.
Sus promesas son seguras por dos cosas. Son seguras porque están respaldadas por su carácter y están respaldadas por su poder. Esas dos cosas respaldan las promesas que Dios da. De nada sirve que alguien que no tiene carácter nos haga promesas y mil promesas. Y entre paréntesis, aunque no hay muchas jóvenes solteras aquí, para las que hayan, la palabra de prevención. No creas todas las promesas que te hace ese muchacho. Examine el carácter. Porque si no tiene carácter, ¿de qué sirven sus promesas? Pobre de la persona que confía en otro que le prometió, pero sin carácter. Además, las promesas que haces o que hacemos están conectadas con nuestra capacidad de cumplirlas. Y ninguno de nosotros tiene la capacidad absoluta para prometer todo, para cumplir todo lo que prometemos. No la tenemos. ¿Por qué? Porque aunque prometamos, no conocemos el futuro. No sabemos lo que va a pasar. Podemos prometer como prometemos así en compromisos que hacemos, pero de repente nos enfermamos, tenemos atrasos, tenemos dificultades económicas, prometimos hacer el pago, pero no lo podemos hacer porque perdimos el trabajo o circunstancias se vienen y no podemos vencerlas. Pero no es así con Dios. Dios cumple lo que promete, porque Él es fiel, ese es su carácter. Él puede cumplir todo lo que promete, porque Él es omnipotente y no hay nada imposible para Dios. Sus palabras son vida, traen vida. Ahí en Génesis capítulo 1, usted y yo podemos ver eso en la palabra de Dios. Más de 8 veces Él dice la palabra y dijo Dios, y dijo Dios. Y dijo Dios. Y cada vez que Dios dijo, sucedieron cosas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, júntense las aguas, se juntaron las aguas. Y lo que Dios dijo sucedió. ¿Por qué? Porque lo que Dios habla se convierte en realidad. No hay otra manera. Su carácter es impecable y su poder es infinito. Por eso tenemos que marchar. Su palabra, sus promesas nos dan fortaleza en la marcha. Allá en Hechos capítulo 27 y el verso 23, 24 y 25 encontramos aquella ocasión cuando el apóstol Pablo iba en ese barco siendo transportado a Roma y encontraron un huracán terrible. Dice él que perdieron esperanza de vida. Él mismo da testimonio allí en el capítulo 27 de Hechos que perdieron la esperanza de vida. Pero dice allí en el verso 23 y 24 de Hechos 27 que en medio de aquella tormenta, en medio de aquella amenaza de muerte, en medio de aquella oscuridad mortal, donde no se esperaba vida, protección, ya se había perdido todo, estaban sin esperanza. Dice Dios en su palabra, testimonio del apóstol Pablo, hablando a los marineros, a los pasajeros y a los jefes de aquella nave, y les dice de una manera enfática y fuerte en el verso 23, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y esto es lo que me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Por eso, queridos oyentes, en esta marcha que tenemos, recordemos que hay promesas en las cuales hay que confiar. Cuando se venga la turbulencia,
cuando parezcan los obstáculos demasiado grandes para poder vencerlos, la oscuridad es demasiado fuerte, los tormentas está muy violenta y pensamos ahora, ¿qué voy a hacer? Algunos recorren a ver que alguien le lea la mano para que le saque la suerte. Otros corren a la bola de vidrio para que le digan qué hay allí. Yo le exhorto y le animo en esta mañana que usted agarre las promesas de Dios. Crea en esas promesas. Y en medio de la tormenta, que esa promesa sea como un salvavidas, como una tabla que encontró en la tempestad y se afianzó de ella y no la suelta, no importa qué suceda, no importa cuántas olas vengan y cuántos vientos soplen, usted sigue afianzado de esa tabla, no suelte, no la suelte, porque mientras esté afianzado de ella, seguirá flotando. ¿En qué situación está? Yo no sé en qué situación esté, pero dice Dios que marche. Siga marchando, confiando en las promesas de Dios, pero no solamente confiando en las promesas de Dios, pero confiando en la presencia de Dios. El verso 19 de nuestra porción, note lo que dice el verso 19. Dice el verso 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Debemos de confiar en la presencia de Dios. Marchemos confiando en la promesa de Dios. Marchemos confiando en la presencia de Dios. Note que su presencia es lo que hacía la diferencia. Su presencia hace la diferencia. Para unos, Él era luz. Para otros, era oscuridad. Los egipcios marchaban confiando en sus ídolos. Israel marchaba con su Dios. Había una diferencia muy grande entre los ídolos egipcios y Dios. Yo no dudo, sabiendo lo idólatra que era Egipto y los egipcios, yo no dudo que Faraón hizo alguna ceremonia y todos sus generales antes de irse a la batalla. Me supongo que aún hasta repartirían amuletos y estatuas para que, pensando que de esa manera sus dioses van a ir con ellos. Pero qué susto se llevaron. Ellos marchaban con la presencia de sus dioses, pero como son ídolos, dice Salmo 115, no ven, no oyen, no hablan, no caminan. Semejante a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. En esta marcha en la cual estamos y en la cual Dios nos dice, marchen, debemos de marchar confiando en la presencia de nuestro Dios. No en nuestra confianza propia, no en cualquier otra cosa. Tenemos que marchar confiando en la presencia de Dios. Oiga bien, para que podamos marchar, para que podamos marchar la marcha de Dios, tenemos que depender de Dios. Tenemos que confiar en Él, confiar en las promesas, confiar en su presencia. Pero quiero que entienda esto. Para confiar en sus promesas hay que conocer su palabra. Porque en la palabra están las promesas. Yo le pregunto esta mañana, ¿por qué capítulo va ya en su lectura diaria de la palabra? ¿Sabe? Algunos podemos decir amén a lo que estoy diciendo y le felicito. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hay muchos diciendo amén ahora mismo que ni han empezado a leer la Biblia en el 2018.
¿Cómo va a confiar en las promesas de Dios si no estudia su palabra? ¿Cómo va a poder confiar en un Dios que no conoce? Por eso es que yo le animo, véngase a la escuela dominical. Pero algunos prefieren quedarse en la almohada más tiempo. Y la almohada no tiene promesas. Y si tiene, no son fieles. Levántese temprano. Véngase a la casa de Dios temprano. Traiga a sus hijos a la escuela dominical. Desde chiquitos, medianos y adultos, tráigaselos. Pero quiere estar confiando en las promesas de Dios, pero ni leer la palabra, ni estudiar la palabra, ni asociarse con la palabra, porque eso le parece un poco muy... Usted sabe por qué lo hace. ¿Por qué no lee la Biblia? Usted sabe por qué no la lee. Algunos, no tengo tiempo. Me da sueño. Es que trabajo mucho. ¿Y qué promesas va a usar en la marcha que lleva? Está conmigo, ¿verdad? Ok. Necesitamos, si vamos a marchar la marcha de Dios, necesitamos entonces confiar en sus promesas. Pero no podemos confiar en sus promesas si no conocemos su palabra. Porque hasta entonces podemos marchar confiando en sus promesas. Y lo que le estoy diciendo no es un reclamo, es una instrucción y exhortación de parte de Dios. Le estoy diciendo algo que me ha servido a mí desde que soy salvo, le sirvió y le sirve a mi familia y yo estoy seguro que le servirá a la suya. No solamente si vamos a marchar la marcha de Dios, confiando en las promesas de Dios, como dice Dios, y confiando en la persona de Dios, conscientes de la presencia de Dios y de la persona de Dios, caminar confiando en la persona de Dios necesita santidad. Porque Dios es, Él es santo. Yo no sé si alguna vez a usted le ha tocado esa experiencia tan difícil. A mí me ha tocado. Voy a darle un ride a una familia. Voy en mi carro limpio y presentable. Y cuando llego donde estaba la familia, viven allá, donde no hay calles pavimentadas. Está soquetoso y está lloviendo. Y son 5 de familia. Así que yo paro mi carro allí y veo la línea venir. Y usted, igual que yo, ¿en quién piensa en ese momento? Mi carro. Y casi le decimos, mire, déjeme mandar un camión. Ahorita, déjeme. No. Los dejamos subir, pero hay un dolor ahí adentro. Dice, mi carro. Mi carro. Óigame, ¿por qué le digo esto? Nosotros nos acercamos a Dios y decimos, Dios, quiero ir contigo. Y dice Dios, pero es que tu pecado. No, pero es que yo quiero ir, es que tu pecado no permite. Porque mi mano no se ha acortado para salvar, ni mi oído se ha tapado para escuchar. Pero ¿qué ha pasado? Tus pecados han hecho una diferencia, una división entre tú y yo. Y tus pecados no me dejan hacer lo que yo quiero contigo. Tus pecados. Si vamos a caminar con Dios en esta marcha en 2018, necesitamos santidad, porque Dios es santo. Él nos dio su palabra, como prediqué la otra vez, y su palabra nos limpia. Él nos dio su espíritu, y su espíritu trae convicción. Y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ahora ya casi 2000 años,
Tiene tanto poder ahora como tenía poder cuando fue derramada en la primera vez, la primera gota. Su sangre nos limpia de todo pecado. No tenemos por qué acercarnos a Dios y decirle, voy contigo con todo mi pecado. Dice Dios, no, primero ve al agua, a la fuente de agua viva. Lava tu pecado, limpia tu pecado y vente conmigo. Yo quiero llevarte conmigo. Vente conmigo. Si vamos a hacer esa marcha, queridos oyentes, la marcha de Dios va a ser confiando en sus promesas y confiando en su presencia. Pero note, hay que marchar en la dirección que dice. Hay que marchar en la dirección que Dios dice. Note el verso 16. Note el verso 16 lo que dice. Quiero que lo analice. Y tú, dijo Dios a Moisés, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Su dirección es segura. Quiero que recuerden eso. Su dirección es segura, aunque es difícil. Note lo que dice allí. ¿Por dónde tenían que pasar los de Israel? ¿Por dónde? Dice allí. En medio del mar. ¿Era fácil o difícil? Difícil, pero además en seco. ¿Difícil o muy difícil? Exactamente, estamos pensando bien. Usted y yo, ¿sabe qué hubiéramos hecho? La orilla. Vámonos por la orilla. ¿Por qué en medio? No se puede, es más hondo, más difícil. Y en seco, mucho más difícil. Pero es que en medio y en seco requiere conocer y confiar en Dios. En medio y en seco, nosotros nos iríamos a la orilla, porque sería más fácil, más lógico. Pero sabe, a la orilla solamente requiero mi pericia, mi capacidad, mi conocimiento. Y si la hago, si salgo bien, si me paso el mar por la orilla, será mi capacidad, mi pericia y será mi gloria, no la de Dios. Y yo estaré en la escena diciendo, me pasé el mar rojo, me lo pasé. Pero en medio no, en medio tenía que confiar en Dios, confiar en el poder de Dios. Y una vez que lo lograra, ahora no iba a ser mi gloria, mi pericia. No estaría yo en medio de la escena. A la orilla yo estaría bajo el foco y en la escena. Yo lo logré. Pero en medio y en seco fue Dios. Él estaría en la escena. Las luces estarían sobre él. Y yo ni aparezco en la escena. Por eso le dijo Dios, a la orilla no. A la orilla no. Por en medio. Por en medio. Nosotros pensaríamos, a la orilla hay más seguridad. Pero dice Dios, no. Por ahí no hay seguridad. Por donde yo digo, hay seguridad. Yo estoy comprometido con esto. Yo estoy comprometido en la dirección de Dios. Cuando se logra en lo que Dios quiere, cuando caminamos en la dirección de Dios, haciendo lo que Dios nos dijo, Dios es el que recibe la gloria, el que recibe la honra y el que recibe la alabanza. Cuando vamos en nuestro camino, haciendo lo que nosotros queremos y cualquier logro que tengamos, no es para gloria de Dios, sino que levanta nuestro orgullo. Yo, el chapulín colorado. Dice Dios, no tú. Cuando hemos seguido la dirección de Dios, Dios es responsable de la marcha. ¿Qué dijo Moisés? Jehová peleará por vosotros.
Si van por donde yo digo, en medio y en seco, sabrán que fue Dios, conocerán que fue Dios, confiarán en mí. Es Dios el que lleva la honra. No es Moisés diciendo yo lo logré. No son los líderes israelitas diciendo lo logramos. No, es Dios. Cuando andamos en la dirección que Dios nos da, esa es una dirección segura, segura. Y Dios está comprometido con su dirección, no con la nuestra. Ve a Proverbios capítulo 13. Vaya a Proverbios capítulo 3. Dice allí claramente la escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe qué es hoy nuestra frustración, voy a decir? ¿Sabe qué es lo que está trayendo hoy en día reclamos a Dios, aún de parte de muchos cristianos? Es esto. Ellos van en su propia dirección y luego le decimos a Dios: quiero que me bendigas en el rumbo en que voy. Quiero tu seguridad. Dios dice: yo no te dije que fueras, yo te di mi ruta. Mi ruta es en medio y en seco, en medio. Tú te fuiste por la orilla. Tú no andas por donde yo te dije, tú vas por donde tú quieres. Ahora, yo creo que esto no es difícil de entenderlo. Usted y yo confrontamos todos los días de nuestra vida lo que Dios dice y lo que yo digo. Lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Lo que a mí me agrada y lo que a Dios le agrada. Lo que a mí me conviene. Porque somos muy expertos en no dar pasos sin guarache. Dios dice: yo no te salvé para eso. Efesios 1. Yo te salvé para que fueras alabanza de mi gloria. Debemos de marchar en la dirección que Él dice. Su dirección es segura. Pero note, su dirección es para cumplir sus propósitos. Su dirección, aparte de ser segura, es para cumplir sus propósitos. Desde Éxodo 3, capítulo 3 y versos 15, 16. Cada vez Dios repite esa frase: yo soy Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando le dice, y cuando envía a Moisés a Egipto en Éxodo capítulo 3, le dice otra vez: Moisés, vas a ir a Egipto, vas a sacar mi pueblo, y cuando te pregunten quién te envió, diles que te envió Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice: yo lo voy a sacar de allí y le voy a llevar al lugar que yo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así es que la marcha no era, su objetivo principal no era sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esa no era su principal propósito. El principal propósito de sacarlos era para que Dios llevara adelante su plan que había hecho desde antes de la eternidad. La marcha no era para que este pueblo tuviera donde vivir y tuviera casas, terrenos, ganados y todo lo que ellos querían. Así lo interpretó Israel. Pero Dios no era ese su propósito. Por eso le dijo a Moisés: yo soy Jehová,
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiero que conectes esto que te estoy diciendo con el plan que yo tengo, con el propósito que yo tengo. Lo voy a sacar para cumplir mis propósitos. Israel lamentablemente pensó, ya tenemos, cuando llegaron a Canaán, ahí está en el libro de Jueces, en vez de expulsar a los filisteos, los hicieron esclavos. Y en vez de ver pérdida, donde Dios miraba pérdidas, ellos vieron ganancia, donde Dios miraba pérdidas. Y dijeron, ¿cuántos esclavos tenemos ahora? ¿Cómo volteó Dios la tortilla? Antes éramos esclavos y ahora tenemos esclavos. Mire qué Dios el que tenemos. Y se enorgullecieron. Se levantaron. Y en vez de cumplir el propósito de Dios, ellos pensaron, para esto nos sacó Dios de Egipto, para darnos esclavos, casas, tierra, bienes, ovejas, camellos, vacas. ¡Wow! ¡Qué Dios! Año 586 antes de Cristo. Los babilonios vinieron, ya habían venido antes, que se llevaron a Israel, a parte del norte de Israel, cautivos asirios, en el año 700 antes de Cristo. 586 antes de Cristo, los babilonios vinieron y se lo llevaron. Y hasta hoy, Israel, dice Romanos 11, ha sido puesto a un lado por Dios. ¿Por qué? Porque el propósito para el cual Él los sacó de Egipto no era para que se gozaran, para que tuvieran bienes. Era eso, pero no era el propósito principal. Los había sacado para que fuesen un medio a través del cual el mundo conociese quién era y es Dios. Pero como Israel no quiso cumplir los propósitos de Dios, Dios levantó ahora lo que se conoce hoy y de la cual somos parte, la iglesia. La formó de judíos y de gentiles. Y ahora le dice a su iglesia, a usted y a mí, vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso, escuche bien. Todo lo que Dios nos da en esta marcha, casas, carros, salud, trabajo, vida, hijos, hijas, nietos, nietas, todo lo que Dios nos da en esta marcha no es para que levantemos y digamos yo. Es para preguntarle, Señor, ¿para qué? ¿Cómo quieres que use esto que tú me das? ¿Cómo te glorifico cada día con lo que soy y con lo que tengo? Usted y yo no estamos en una marcha en el rumbo en que queremos. No estamos marchando para cumplir nuestros propósitos. No, usted y yo estamos en una marcha para traer y cumplir los propósitos de Dios. En esta marcha, sus promesas nos sostienen. Su presencia nos anima, pero debemos de ir en la dirección que Él dice. Esa es una ruta segura.
Difícil, sí. A veces Dios nos pide que hagamos cosas que nos parece, pero Dios, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo, yo no tengo. Lo que tengo me hace falta. Yo me imagino a aquella viuda cuando le dijo Dios, da tu daime. Es lo único que tienes. Dice, pero ¿cómo? ¿No me queda más? Dalo. Yo me imagino el dolor o el impacto que debió haber causado en Abraham cuando oyó la voz de Dios que le dijo, dame a tu Isaac, a quien quieres tanto. Dámelo, ofrécemelo en sacrificio, en holocausto, en el monte que yo te diré. Oh, ustedes que son padres y los que somos padres entendemos. Qué difícil caminar esos 3 días. Y oír esa voz que le preguntó, Padre, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está todo, pero el holocausto. Me imagino que tragó gordo y le dijo, Dios se proveerá, hijo. Y luego llegaron al lugar, Dios le dijo, aquí es, y empezó a hacer el altar, y luego lo agarró, lo amarró y lo acostó. No es lo mismo decirlo que hacerlo. Me imagino que fue difícil para Elías cuando Dios le dijo, vete al arroyo de Kiriat, quédate allí. Y se acabó el agua y se fueron los cuervos. Y Dios le dijo, vete a Sarepta. Allá hay una viuda que te va a sostener. ¿Una viuda? Y pensaría, una viuda tal vez con casa, con dinero, con alguna noria grande, tendrá comida. Y empezó a caminar. Qué sorpresa cuando está allí. Llega una señora con un niño. Y está levantando y Dios le dice, esa es. Esa es. Si está igual que yo. Y peor, tiene un hijo, yo no tengo nadie. Esa es. Dice que le dijo, dame un vaso de agua. Y cuando ella le dijo, voy, él le dijo, también tráeme pan, una torta cocida. Y él le dijo, Señor, Dios sabe, yo no tengo nada más un poquito de aceite y un poquito de harina. Y hoy levantaba el último tizón, el último palo. Voy a cocinarlo, voy a comerlo con mi hijo y nos vamos a morir. Sí, a veces Dios nos dice, quiero que hagas esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Yo no puedo. Yo no tengo. A veces Dios le dice, quiero que tus hijos hagan esto. ¿Sabe qué es el problema, queridos oyentes? Nuestro problema no es que no sabemos lo que Dios quiere. Nuestro problema es que no queremos hacer lo que Dios quiere. Todos los padres sabemos que dice Dios en su palabra, estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y luego las repetirás a tus hijos en casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Átalas como una seña en tu mente, tu frente, en tus manos, en tus pies. Deja que mis mandamientos controle tu conducta. Pero ¿qué hacemos? Ni leemos la Biblia con nuestros hijos, ni cantamos, ni oramos. Y pasamos viendo más televisión que leyendo la Biblia. Dice Dios, traed los diezmos al alfolí y hay abundancia en mi casa. Y yo os abriré las ventanas de los cielos.
Pero ¿qué decimos? Mi diezmo, mi 10%, no, yo gano mucho. Yo gano mucho. Si ganara nada más 100 pesos, $100 en la semana o en el mes, está bien. Pero yo gano 1,000. 1,000 son 100. No, 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 no. Yo gano 100,000 en el año. Yo gano 50,000 en el año. 50,000 son 5,000. Y luego el pastor quiere que demos para misiones. Y luego para construcción. No, no, este es mi dinero. Dice Dios, haz lo que te digo. Háblale a esa persona. Testifícale. Anúnciale. Dice, no, yo lo veo como que está enojado. No, a saber qué me va a decir, mejor no. Dice Dios, maridos, amad a vuestra esposa como Cristo la amó a su iglesia, como Cristo ama a su iglesia. Pero la primera vez que la señora nos hace tortillas y se le queman y salen cuadradas en vez de redondas, por estar viendo y allí va. Dios dice, esposas, someteos a vuestro marido. A mí no me manda nadie. Yo soy libre. Punto. Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero cuando vamos al teléfono, dice, enséñame lo que tienes allí. Oh, lo que va a hallar allí. No va a hallar cuán grande es Él. No va a hallar en la cruz yo primero vi la luz. No, allí va a hallar tanto mugrero del infierno. Pero yo soy hijo de Dios. Oh, ¿eres hijo de Dios? ¿Y en qué rumbo vas? Oh, en el mío. ¿Pero por qué andas haciendo esto? Es que me gusta. A mí me gusta el traguito. No mucho para no emborrachar, pero un traguito sí para calentarme. Oh. A mí me gusta el baile. Es que a mí me gusta. Sí, te gusta. Así han terminado un montón de cristianos de nombre fracasados. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero esta huerquita, cómo me tiene el corazón quebrado. Con ella me voy. Y no le importa tener al diablo por suegro. Pero por ahí se va. Dios dice, ¿sabes por qué no te bendigo? Porque tú andas por tu camino, no por mi camino. Tú andas por donde a ti te da la gana, no por donde a mí me da la gana. Tú andas haciendo lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Hermanos, Dios dice, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre hacerlo. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, yo tengo planes para el domingo en la tarde. El domingo en la noche, yo no voy a la iglesia, allá son fanáticos, el pastor es bien fanático, quiere el miércoles, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, que leamos, que oremos. No, yo el domingo en la mañana y nada más al servicio de predicación. Escuela dominical es demasiado fanatismo. Hermanos, no estoy diciendo mentiras y usted lo sabe. ¿Sabe por qué Dios está alejando la bendición de los Estados Unidos de América? Pero cuando fue establecido ya en 1776, era una nación que temía a Dios, que creía en este libro, que amaba este libro y que confiaba en ella. Ahora han pasado los años y ahora nos hemos vuelto un país orgulloso, dependiente de las estampillas y no de Dios. Y confiamos más en el gobierno que confiamos en el Dios Todopoderoso. Y no nos importa serle fiel a Dios, infiel a Dios. No me importa ser infiel a Dios si tengo lo que yo quiero. Dios dice, no, hijo, así no es. Así no es.
dijo a la nación de Israel, quiero que pases por en medio del mar, no a la orilla. Quiero que pases en seco, no en barco. Y así pasaron. ¿Dónde estuvo el mal? En que después que Dios los bendijo con tanta bendición, se olvidaron de Dios. El propósito para el cual Dios les había escogido y los había sacado y les había bendecido, ellos no lo cumplieron. Por eso, hermanos, todos marchamos. Usted y yo marchamos, todos marchamos. Unos confiando en las promesas de Dios y en la presencia de Dios, y otros confiando en sus capacidades, en su economía, en su academia, en sus contactos sociales. Unos marchamos en la dirección que Dios nos dice, y otros en la dirección que el mundo y la carne les dice. Yo no sé en qué dirección viaja usted. Yo sé en qué dirección viajo yo. Pero usted, ¿en qué rumbo va? Hay unos que vamos marchando hacia el cielo, a la vida eterna, y otros van marchando a la condenación eterna. ¿En cuál dirección marcha usted? Usted lo sabe. Usted lo sabe. No hay necesidad de hacer un cuestionario de 1000 preguntas. Usted sabe en qué dirección marcha. Examínela. Si va en la dirección equivocada de acuerdo al Santo Libro, cambie de dirección. No siga en esa dirección, cambie. Si va en la dirección de acuerdo al Santo Libro, siga marchando. Dice Dios que marche. Siga marchando. Oremos. Padre, bendiga su palabra.